En primer lugar, y si me lo permiten, en el día de hoy, como todos ustedes conocen, se ha hecho pública la sentencia en la cual queda absuelto y por tanto reconocida toda la inocencia del alcalde de Badalona, de Xavi García Albiol, en relación a esa causa que durante los últimos 5 años ha estado viviendo, ¿no? Por lo tanto, es un día, yo creo que muy gratificante, porque se ha hecho justicia, una justicia que era necesaria, porque esa inocencia pues que desde el primer minuto tuvimos más que clara, ha quedado reconocida, ratificada por la justicia española. Y hay algo claro en este asunto, y es que si por algo se caracteriza Xavi García Albiol es por la tolerancia cero a la ilegalidad, y como muy bien ha estado diciendo desde el principio, y lo dijo en sede judicial, si él lo hubiera sabido, evidentemente no se hubiera producido, porque hubiera actuado. Es la marca de la casa, el ADN de García Albiol es siempre que la tolerancia tiene que ser cero con la ilegalidad, en cualquiera de los ámbitos. Y como no podía ser de otra manera, así además ha quedado recogido en esa sentencia, de la cual pues nos alegramos, y sobre todo pues es una satisfacción poder justo estar aquí en este día, que yo sé que es tan importante, porque durante 5 años, pues ha sido duro para el alcalde tener que estar viendo comprometida su inocencia, y en este sentido yo sé que nos consta al presidente Alberto Núñez Feijóo, como a mí, todo lo que ha sido estos 5 años y esa confianza que siempre hemos tenido y hemos depositado a él, absolutamente convencidos, como les decía, que con Xavi García Albiol la ilegalidad no tiene ningún tipo de cabida en ninguno de los ámbitos. Y en ese mismo espacio de la tolerancia cero a la ilegalidad, pues también está muy representado en él lo que significa la política de lucha contra la ocupación que el Partido Popular plantea a los españoles, plantea a los catalanes, en el marco del plan de vivienda y de las actuaciones que el presidente Feijóo plantea a la sociedad española. La sociedad española tiene un gran problema, sobre todo los jóvenes, y es el acceso a la vivienda. Y uno de los principios y de las causas está en la inseguridad jurídica para construir, pero también la inseguridad jurídica que, de la mano de leyes que protegen al ocupa, están generando el miedo a poner en el mercado del alquiler la vivienda. Y en este sentido, y dentro del plan de vivienda, hoy aquí quiero presentar lo que, en el marco de la lucha contra la ocupación y por tanto de la protección de la propiedad, que fruto del esfuerzo y del trabajo de tantos y tantos españoles pues se ha ido conformando, queremos llevar a cabo a través de medidas que luchen contra la ocupación. Desde que Pedro Sánchez ha llegado al gobierno de España, en nuestro país han subido más de un 40% las ocupaciones. Anualmente venían siendo 12.000, en estos momentos hablamos de 17.000. Y si hay una comunidad autónoma que las sufre de una manera más intensa, esa es Cataluña. El 42% de las ocupaciones que se producen en nuestro país se producen aquí. Y por tanto, esta parte del plan de vivienda tiene especial incidencia en la recuperación de una seguridad jurídica para que los catalanes puedan proteger su patrimonio y también puedan acceder a una vivienda en alquiler. Hablamos de más de 80.000 viviendas ocupadas en nuestro país y 25.000 que están sufriendo la inquiocupación. Es por tanto, uno de los ejes sobre los que hay que trabajar e impulsar medidas. Y lo hacemos en el plan de vivienda del Partido Popular que impulsa Alberto Núñez Feijóo. Y lo hicimos el pasado fin de semana en Asturias, con esa declaración de Asturias, donde los gobiernos del Partido Popular recogen el compromiso de luchar también contra la ocupación. ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué medidas? Con una ley que ya está aprobada en el Senado, pero que ha sido parada por Pedro Sánchez en el Congreso, y que permitiría, como muy bien ha dicho el alcalde, que con su entrada en vigor en menos de 8 meses se pudiera terminar con este problema. ¿Cómo? En primer lugar, estableciendo un plazo de 24 horas en el que se puede sacar a un ocupa. En segundo lugar, endureciendo las penas. Sí, las penas de usurpación ilegal, cuando al final en una vivienda de tu propiedad un ocupa te impide poder tener acceso a ella. Otro tema importantísimo, declarando nulos los empadronamientos que se lleven a cabo en una vivienda que haya sido ocupada.
Y por último, y también muy importante, dotando de instrumentos a las comunidades de propietarios para que puedan actuar. Porque la ocupación es un problema de convivencia y eso también hay que tenerlo claro. En definitiva, el Partido Popular tiene una política muy clara en relación a la ocupación. Tolerancia cero. Bromas ninguna con el patrimonio que los españoles han conseguido construir de la mano de su esfuerzo y de su trabajo. Hay que mandar un mensaje claro y este plan lo hace. Al ocupa no se le protege, al ocupa se le desaloja. Esa es la mejor manera que tenemos de decirle a los españoles que vamos a proteger su patrimonio y que vamos a generar del marco de estas reformas una seguridad jurídica que pueda fomentar la puesta de vivienda en alquiler. Hay muchas viviendas que en estos momentos no están saliendo al mercado del alquiler porque el fenómeno de la inquiocupación está generando la preocupación y la inseguridad en sus propietarios y prefieren no ponerlas en alquiler, pero eso al final genera también un problema social y esta es la línea en la que estamos trabajando. Pero no solo en reformas legales, también con medidas concretas. Como les decía, en Asturias acordaban todos los presidentes del Partido Popular, liderados por Alberto Núñez Feijóo, la puesta en marcha de oficinas de atención a las víctimas de la ocupación. Oficinas para luchar contra la ocupación en todas las comunidades autónomas. Que lo que permitan y lo que faciliten sea asesoramiento, con un teléfono en el que poder denunciar una ocupación para que se pueda actuar desde las administraciones, como hace Xavi García Albiol aquí en Badalona. Promover en municipios que tienen un problema mucho más profundo, como ocurre aquí, de ocupación, concejalías que habiliten los instrumentos que las administraciones tienen, no para proteger al ocupa, sino para proteger a ese pequeño propietario que todos sus ahorros los tiene en una vivienda, en una segunda residencia y que no puede disponer de ella porque un ocupa la tiene ocupada. Estas son las medidas con un mensaje claro: tolerancia cero a la ocupación. Y al ocupa no se le protege, al ocupa se le desaloja. Hoy el ocupa campa a sus anchas. ¿Y por qué? Porque sabe que las leyes que ha aprobado Pedro Sánchez le protegen y le dan unos instrumentos que debieran de estar en la mano de los propietarios de todos y cada uno de esos pisos, que son fundamentalmente, como les decía, gente trabajadora, que todo el esfuerzo y el ahorro de ese trabajo lo ha invertido en una segunda vivienda y que, sin embargo, ve cómo le ha sido arrebatada. Y donde tiene que estar los poderes públicos y donde está el Partido Popular es protegiéndole a él y no al ocupa. Sí, buenos días, en directo para el Rojo Vivo. Quisiera preguntarle cómo valora las declaraciones de Carles Puigdemont de esta mañana, esa presión de Junts al Partido Socialista, ese anuncio de la suspensión de las negociaciones, si antes no hay una reunión en Ginebra, en Suiza, pues con un verificador de los acuerdos. Bueno, pues imagino que en estos momentos el Partido Socialista está buscando vuelos desde El Salvador a Suiza para ese relator que habían buscado, ¿no? Pero fuera de bromas, lo que está claro es que si un gobierno no puede aprobar un presupuesto, si no puede aprobar leyes, si no puede aprobar decretos, evidentemente el único camino que tiene es consultar a los españoles y la única fórmula posible es a través de las urnas convocando elecciones. Lo que está claro es que un gobierno que no aprueba presupuestos, que no puede aprobar leyes, que no puede aprobar o convalidar reales decretos, no tiene capacidad de gobernar. Es un gobierno que está muerto. Esto es un gobierno que nació de un gran error, como le dijo Alberto Núñez Feijóo en la propia sesión de investidura a Pedro Sánchez. Porque no puede gobernar, no tiene instrumentos para hacerlo. Y lo único en lo que está preocupado y centrado es en luchar contra la corrupción que a él le está asediando. Y cuando la agenda ya no es política, sino es judicial, cuando los problemas de los españoles han pasado a un segundo plano, porque además no tienes una mayoría parlamentaria para poder gobernar, tu tiempo se ha acabado. Estamos ante un gobierno que ya nació muerto y que va tocando ya su fin. Quería preguntarle también sobre el comentario que hizo Carlos Mazón sobre las ayudas a Gaza. Pues mire, yo creo que hay que ir al origen de lo que se está viviendo en Valencia. ¿Dónde están las ayudas que no llegan a los valencianos? ¿Dónde están? Los valencianos necesitan que les lleguen las ayudas y no les llegan.
A los valencianos se les comprometieron ayudas que el Gobierno de España no está solicitando. El martes termina el plazo para que el Gobierno de España pueda pedir las ayudas que a Europa tiene habilitadas. ¿Por qué no lo ha hecho todavía? ¿Por qué Pedro Sánchez no ha vuelto a pisar Valencia desde el momento que salió huyendo? Así que lo primero y el centro tiene que estar los valencianos y sobre todo que les lleguen las ayudas que en estos momentos no están y que necesitan urgentemente. Hacemos un llamamiento al Gobierno de España con la exigencia de que habilite ya esas ayudas, que lleguen rápidas, porque la gente está desesperada y no puede esperar más. Y que los instrumentos y las ayudas que Europa tiene disponibles y que hemos sabido en las últimas horas que no han sido solicitadas por el Gobierno de España, se ponga a ello, que todavía hasta el martes tiene tiempo para solicitarlos, porque los valencianos no pueden esperar más. ¿Usted decía también adecuado hacer una metáfora, digamos, de este tema de las ayudas con un conflicto que ha causado casi 50.000 fallecidos? Que decían también que mire, yo vuelvo a lo mismo. Aquí lo importante es que a Valencia no está llegando las ayudas. Y esto es lo que debe centrar el esfuerzo de todos. Exigirle al Gobierno que se ponga las pilas y que empiece a habilitar todos esos mecanismos para que aquellos que no pueden llegar a fin de mes, que viven en una auténtica desesperación, que es lo que se está viviendo en Valencia, empiecen a recibir la ayuda de todos los españoles a través del Gobierno de España. Y también a través de los mecanismos, reitero, que Europa tiene disponibles, que ha habilitado para España y que el Gobierno de España todavía no ha solicitado absolutamente nada. En una dejación de funciones que significa el abandono absoluto a los valencianos. ¿La frase le parece xenófoba? Mire, yo lo que le vuelvo a decir, que aquí lo que me importa a mí es dónde están las ayudas para Valencia y para los valencianos. Esto es lo importante y donde debemos estar todos. El Gobierno dice que ya han mandado 53 millones de ayudas. Pues mire, el Gobierno debiera de ir a Valencia, cosa que no hace el presidente del Gobierno porque no ha vuelto desde hace semanas. Y debe preguntar, porque la gente cuando se queja es porque no ha recibido nada. No han recibido nada. Hay familias que solo han recibido las ayudas de la Generalitat o las ayudas de su ayuntamiento. Y lo que debe hacer el Gobierno de España es agilizar todas esas ayudas y solicitar todas las que están a su disposición y a las que puede tener acceso a través de los mecanismos europeos. Europa tiene presupuesto y además lo ha ofrecido. Solo necesitamos que el Gobierno de España lo pida. Y a eso le instamos. El martes es el último día y estamos a viernes. ¿A qué está esperando? ¿A qué está esperando? Esas ayudas no llegan. Cuando una familia dice dónde están, evidentemente hay que creerla. Pero permítame que insista, ¿le parece adecuada la frase? Ya le he contestado. Creo que lo importante es Valencia y los valencianos. ¿Dónde están las ayudas? ¿Y el posterior tuit que hizo el Partido Popular? Creo que ya he contestado. ¿Dónde están las ayudas? ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. También. Hay otros medios que, bueno, principalmente Vox pedía también que en determinados medios se hiciera también una especie de campaña para lanzar micrófonos de determinados medios y de hacer una campaña de esa violencia contra algunos periodistas, que hay algunos micrófonos aquí. No sé cómo valoran ustedes esas palabras. No, la verdad es que las desconozco absolutamente, ¿no? Yo creo en la libertad de prensa, creo en unos medios de comunicación que puedan desarrollar su tarea y, por supuesto, a los que deben facilitársele esa tarea por parte del Gobierno, dándoles absoluta libertad y por parte absolutamente de todos. Ya por acabar, también había un acercamiento, no sé si existe un acercamiento con Junts para presentar una moción de censura. Si ha habido una conversación, ha habido palabras. Junts, de hecho, Puigdemont ha desmentido que había conversaciones con ustedes. No sé si hay alguna intención de... No, yo creo que, vamos a ver, yo creo que en el momento en el que estamos y en esta legislatura, el único camino posible es una convocatoria electoral por parte del gobierno de España, por Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no puede gobernar, no tiene presupuestos, no puede aprobar leyes, no puede convalidar reales decretos ley, porque no tiene una mayoría parlamentaria que le respalde. Puede sobrevivir él en la Moncloa, pero nada más. Y aquí lo único que nos tiene que importar son los problemas que tienen los españoles. Y eso están en un segundo plano. Y están en un segundo plano porque Pedro Sánchez no puede gobernar. Y llega la hora de que los españoles puedan hablar.
porque necesitan que sus problemas sean resueltos. Y por eso el único camino es la convocatoria electoral, como le hemos dicho esta misma mañana. Además le animamos, porque el CIS dice que ganaría, así que como es el único que cree en Tezanos y en el CIS, pues puede ser una buena motivación para que ponga las urnas. Muy bien. Gracias.